Gracias por la invitación, Nelson. Voy a tratar, como lo que hice fue como contextualizar un poquito, como para todos los estudiantes que estén en este momento, que vayan a escuchar el caso, en qué contexto es que se sitúa este trabajo que voy a presentar, ¿ya? Entonces primero voy a hacer esta contextualización y luego voy al caso, ¿ya? No, tú decías que las preguntas quedan para el final, pero de todas maneras, si tú crees que es necesario interrumpirme en alguna parte para aclarar algo de lo que estoy diciendo, que necesita algún, no sé, comentario o explicación, me dices. Buenísimo. ¿Sí? Perfecto. Ya pues, entonces les voy comentando, ¿ya? Bueno, hoy voy a presentar una viñeta clínica sobre el trabajo de un dispositivo psicoanalítico de acompañamiento, ¿ya? Que produjimos con un grupo de colegas a propósito de escuchar a niños que, separados de sus familias por tribunales, vivían en residencias del sistema de protección, ¿sí? Me refiero como a los niños que son sujetos, niños y sus familias que son sujetos de Sename, ¿sí? Nosotras en este grupo trabajamos con los efectos en el psiquismo de la violencia que el sistema neoliberal ejerce sobre una gran parte de la población. Es que en el fondo nosotros trabajamos con los efectos en el psiquismo de la violencia de un sistema, en este caso del sistema neoliberal, es decir, trabajamos con la violencia que tiene que ver con la precarización de la vida y la exclusión. Porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero los niños que habitan en las residencias administradas por Sename son hijos de las familias asignadas como vulnerables, y en realidad la política pública se refiere así a quienes se sabe son afectados por la pobreza y en riesgo a que ésta los lleve a la exclusión, ¿sí? Un elemento que creo que es bien importante que yo pueda nombrar para que entiendan el contexto en que se crea este dispositivo es que nosotros hacemos como una lectura de esta situación y a partir de ese lugar es que hacemos una clínica que tiene una orientación que incluye lo social, ¿sí? Dentro del trabajo de escucha. Entonces, cuando un niño es separado de su familia por la acción de un tribunal y éste ingresa a una residencia, ¿cierto? Se entiende que los padres son los padres, que son población vulnerable también, pasan a ser ahora vulneradores, ¿sí? Es decir, la judicialización de las problemáticas de estas familias, de que tienen una vida muy precarizada, aparecen ahora en un lugar de vulneradores de sus hijos, quienes toman el lugar de sujeto como vulnerable, ¿sí? Entonces se construye como una figura así como de adultos victimarios e hijos victimizados por ellos, ¿sí? Como en el discurso de esta institucionalidad, ¿sí? Y esta figura, desde nuestra perspectiva, lo que hace es desmentir las injusticias múltiples y sistemáticas que viven estas personas, ¿sí? Y entonces este discurso institucional empieza a operar. Y lo que vamos a ver es el efecto que este discurso tiene sobre el sujeto y sobre las familias, ¿sí? Es en este contexto que surge este dispositivo. Entonces, de algún modo, en el contexto de las residencias, se reproduce esta violencia que tiene que ver, como les decía, como algo estructural, parte de un sistema, se reproduce sobre el lugar que tienen los niños y sus familias dentro de estas residencias. Entonces, los niños son significados como niños que son hijos de padres desvalorizados, ¿sí? En ese sentido, dentro de las residencias no hay lugar para las verdades de aquellas familias, de aquellos padres. Tampoco hay lugar para que estas verdades puedan ser enunciadas por estos mismos padres y familias. Es decir, en general quedan en un lugar muy complejo dentro de las residencias a nivel de discurso.
¿sí? Y esos discursos se traducen en prácticas súper concretas, de la posibilidad de que los padres se encuentren con su familia, de que tengan espacios de intimidad, etc. O sea, esto se traduce en cosas bien concretas. Y entonces, como lo que voy a tratar de trabajar es que los niños, ¿sí? Aparecen en estas residencias como con una nueva historia, que es una historia leída a la luz de esta institucionalidad, ¿sí? De estos discursos. Y su historia, a partir de la cual ellos se han ido constituyendo psíquicamente, ¿sí? Es una historia que queda borrada, ¿m? Queda anulada. Entonces, el trabajo que les voy a presentar tiene que ver con el impacto que tiene en el psiquismo el borrar estos elementos históricos que han permitido que estos niños sean quienes son, por decirlo de alguna manera. Estamos hablando de niños, es decir, que psíquicamente están en un proceso de constitución, ¿sí? Y algo bien brutal es que si en el fondo el sujeto, en este caso los niños, ocuparan este lugar, ¿cierto?, que les es ofertado dentro de esta institucionalidad, como aceptarlo implicaría que el yo dejara de lado o borrara sus propias verdades históricas que lo sostienen, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos hizo hacer este trabajo tiene que ver con cómo poder sostenerse siendo, digamos, pudiendo pensarse, pudiendo operar en este contexto que ejerce una violencia que atenta directamente a la construcción de los niños, de sus propias historias, de su psiquismo, ¿sí? Entonces, el punto de inicio de nuestro dispositivo no puede obviar esta situación, sino que escucha en relación a esta realidad. Entonces nosotros partimos reconociendo frente a los niños este sufrimiento. Esto es un punto que es interesante porque es distinto. En general uno comienza a escuchar de un paciente viendo qué es lo que él trae, qué es lo que él propone, ¿cierto? Uno trata de encontrar un motivo de consulta, ver que se instale la transferencia, ¿cierto? Acá nos encontramos en una situación en que las personas con las que trabajamos están siendo violentadas en el momento. Por tanto, nuestro dispositivo implica un reconocimiento. No es que no haya transferencia, ni, bueno, tal vez las temáticas que ya han trabajado respecto a cómo se va instalando un dispositivo, sino que eso pasa en paralelo, pero algo que es particular es que nosotros partimos reconociendo algo de la realidad, ¿sí? Y es de esta experiencia de violencia. Entonces, algo que fuimos haciendo es como que ofrecíamos a los niños y a las familias un espacio de escucha, y a cambio le pedíamos a las personas que nos ofrecieran un lugar para escucharlos. Esto suena un poco particular, pero fue un camino hasta llegar a esta forma de trabajar, y es que con los niños muchas veces ellos nos iban llevando a distintos lugares de las residencias que eran significativos, y en esos lugares, cuando hay violencia y la palabra no es posible, el cuerpo y el acto hacen otras cosas. Entonces, esos lugares donde ellos nos llevaban decían de sí mismos. Y lo mismo nos pasó con las familias, que las acompañábamos en sus recorridos, y ellos elegían, por ejemplo, tal plaza, tal puente, tal lugar, y con el tiempo del trabajo pudimos ir pensando qué nos querían decir con esas elecciones de lugares. Estoy hablando del psiquismo cuando está bien afectado, ¿sí? Eso como contexto de dónde surge, y en lo concreto, para que ustedes se hagan una idea, nosotros trabajábamos con los niños y con sus familias, ¿sí? Y alguien acompañaba a los niños y otra persona acompañaba a las familias, o hacíamos dispositivos mixtos en que trabajábamos los niños y las familias simultáneamente. Todo dependía de las condiciones con las cuales contábamos en realidad,
Las posibilidades que habían de parte de la residencia de generar esos dispositivos, es decir, como que la realidad concreta tenía harto que ver con esto, pero también habían ciertas decisiones clínicas. En el fondo nuestra ética de trabajo, y bueno, yo creo que también por eso Nelson hace la invitación, tiene que ver con que a pesar de que trabajemos en dispositivos individuales muchas veces con niños, el lugar de la familia es fundamental, porque entendemos que son esas voces que permiten que el niño genere su constitución psíquica. Son esas voces las que le han ofrecido un lugar a los niños en la cultura y un lugar para ser. Son las voces de esos enunciados, ¿sí? Y eso. No sé, Nelson, si hacemos algunas preguntas por aquí respecto al dispositivo o paso al caso. Fíjate que un poco cómo está organizado este ramo, ¿no? Y vamos por unidades, ¿no? Y la primera unidad tiene que ver con diagnóstico, la segunda unidad tiene que ver más bien con la intervención propiamente tal, ¿no? Entonces, si es posible que pudieses dar cuenta, bueno, me parece que con lo que dijiste, de alguna manera, cuando presentabas los antecedentes, estabas dando cuenta un poquito del diagnóstico, ¿no? Pero si pudieses de explicitar un poquito más acerca de cómo fue esa evaluación preliminar, ¿no? Que los llevó a ustedes como equipo, luego pues a pensar cómo instalar el dispositivo y cómo intervenir, ¿no? Claro, sí, sí. Yo creo que es bien importante lo que dices porque, bueno, sobre todo cuando trabajamos en contextos sociales determinados y donde hay violencia, y sobre todo donde hay límites institucionales, yo creo que cada equipo o cada psicólogo tiene que inventar un poco un hacer en función de esas coordenadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo fue que llegamos a esto? Bueno, por ejemplo, cuando comenzamos con este trabajo, intentamos conversar con las familias dentro de la residencia y nos dábamos cuenta que las personas no nos hablaban nada. No había lenguaje ahí, no había posibilidad de hablar. Entonces, no sabíamos por qué no resultaba, qué era lo que estaba pasando, por qué ellos no nos podían contar de sí mismos en ese espacio. Y fue tras ir identificando que habían efectos de la violencia en ellos operando en ese momento, como por ejemplo el silenciamiento, por ejemplo, la visión o una posición de sometimiento, por ejemplo, ante el otro institucional que nosotros representábamos solo por el hecho de estar ahí o por tener un título profesional, no nos permitía trabajar. Entonces, bueno, por casualidad alguien alguna vez salió con una persona y entonces en esa salida empezó a aparecer otra forma de lazo, saliendo de esta institución. Y por ejemplo, ese es como un ejemplo de cómo se hace como una especie de diagnóstico en el hacer, digamos, como no a priori, sino que en el encuentro vamos viendo que efectivamente la violencia estaba siendo en ese lugar y por tanto era imposible que las personas pudieran hablar de sí mismos en ese espacio. Entonces, todo el primer tiempo de trabajo en general se trataba de que personas que se sentían enormemente perseguidas porque estaban siendo evaluadas como en su lugar de padre, pudieran empezar a confiar en el lazo con nosotros, por ejemplo. Interesante esto que dices, ¿no? Como de pronto la necesaria confianza, ¿no? Como que es el desde que permite justamente que se instale luego una alianza terapéutica, ¿no? Un vínculo allí que permita luego un trabajo, ¿no? Y fíjate que a propósito de lo que decías, ¿no? Y de los lugares en los que lo colocaban estos cuidadores, estos padres, por el solo hecho, ¿no? De tener un título profesional y de ser un miembro, o sea, como que no se borraban las distinciones entre el adentro y el afuera, o sea, como que en el fondo ustedes eran uno más de la institución, ¿no? Exacto. Y pensaba mucho en lo que decías, ¿no? De cómo crear dispositivo, de cómo diagnosticar en el hacer mismo. Y claro, pensaba qué importante fue que ustedes le dieran un lugar a esa salida, ¿no? Que esa salida se dio, digamos, en los intersticios de la institución. Fue como en los bordes, ¿no? Y esos bordes son los que permiten la creación, ¿no? Porque claramente muchas veces las instituciones, a propósito de que son espacios normados, no nos permiten justamente luego pues hacer nuestro trabajo, ¿no? Que es el de hacer hablar, ¿no? Como para luego pues intervenir sobre eso. Entonces, me parece muy interesante. Ahora, cuando decías esto, Magdalena, de nosotros,
si pudieses, cuando hablas de nosotros, sé que te refieres al equipo, pero ¿cuántas personas conformaban el equipo y normalmente cuántos grupos familiares atendían, ¿no? Sí, mira, te comento algunas cosas. Primero, eso que tú dices como de ese lazo mínimo, creo que es súper importante porque cuando hay violencia, uno de los efectos que uno ve precisamente tiene que ver con la desconfianza en el otro. Entonces, eso no está dado por sentado cuando uno trabaja en este contexto, en contextos con personas que han vivido violencia. Sí. ¿Quién es el otro? No es cualquier cosa. ¿Quién eres tú y quién es el otro? Es una temática que se pone en el primer tiempo. Y hay algo que se juega ahí que es muy importante, pensando como en el tema de los diagnósticos que decías tú. Sí. En relación al tema como de la institución, bueno, yo creo que ese fue un gran tema a lo largo de todo el trabajo que tuvimos como equipo. Cómo ubicarnos dentro de la institución. Era bien difícil porque presenciábamos muchas veces escenas de violencia, pero por otro lado, tampoco, siempre había que estar ahí viendo dónde ubicarse, ¿sí? Porque tampoco podíamos irnos totalmente en contra de la institución, porque dependíamos de ella para poder hacer nuestro trabajo y para que los niños tuvieran un mejor lugar dentro de la institución. Entonces también era necesario trabajar con ellos, ¿sí? Pero ese trabajo siempre fue parte del hacer constante, o sea, de problematizarlo una y otra vez, ubicarse, reubicarse, moverse, o sea, es parte del trabajo que nosotros hacíamos pensar la relación con la institución. Y pienso que cuando se trabaja con instituciones y cuando se trabaja con violencia, pensar, o sea, dar un lugar a la realidad es muy importante, como parte de nuestro trabajo. No querer quitarnos la institución como para poder hacer nuestro trabajo. Pensar que nuestro trabajo es también tomar la institución y saber hacer con ella. Eso pensaba. Y sí, bueno, al comienzo decía que como que este es un contexto de trabajo que armamos con un grupo de colegas. Éramos, a ver, 4 psicólogos que trabajaban con las familias o familiares, cuidadores. En el fondo eran como con los adultos con los que los niños tenían un lazo significativo. No siempre eran padres, yo digo padres para generalizar, pero eran los otros como significativos para esos niños. Y 3 personas que trabajábamos con niños. Yo creo que tenía más o menos entre 7 y 10 casos semanales, pero es un trabajo que es un trabajo de mucha dedicación, de mucha presencia, de mucho cuerpo. Bueno, ahora les voy a contar el caso, tal vez ustedes mismos lo van a poder ver. Por tanto, más de ese número no era posible, por ejemplo. O sea, ese número ya era un gran número. Sí. Era bastante trabajo, digamos, porque se trataba de acompañar a chicos que estaban en un estado de mucha desolación. Muy compleja la situación que estaban viviendo. Entonces, el cuerpo y la presencia tenían un lugar muy importante. Y eso no pasa solamente en estos contextos, sino en contextos en que las personas han sido violentadas, también el lugar de quien escucha pone harto de su cuerpo también, de su presencia, de su psiquismo. No sé, Nelson, si con eso te aclaro un poco más o hay algo que quisieras. No, de todas maneras, súper bien. Igual hacia el final allí después vamos retomando, pero sí, vayamos pasando al caso y con el caso mismo irán quizás apareciendo también otros comentarios o dudas. Ya, súper. Bueno, les voy a contar del acompañamiento a un niño que tenía 6 años, ¿ya? Lo voy a llamar Daniel. Ustedes saben que por confidencialidad hay varios datos que son cambiados en función de eso, ¿sí? El proceso que nosotros tuvimos tuvo una duración de 11 meses y se realizó con encuentros semanales, ¿ya? Se llevó a cabo en la misma residencia de protección de derechos, lugar en que Daniel vivió durante 14 meses. Esto es algo bien particular porque yo pude acompañarlo casi toda su estadía. O sea, yo lo acompañé hasta que se fue, ¿ya? Eso es algo particular de este caso, porque estuvo, o sea, yo lo acompañé 11 meses, él estuvo 14, y yo lo acompañé hasta que él vuelve con sus padres, que en este caso él pudo reencontrarse con su familia.
Esto en paralelo que un acompañante familiar trabajaba en este caso con su madre. Primeros encuentros. El silencio de Daniel. Durante los primeros encuentros, Daniel hablaba muy poco. Si bien me escuchaba atentamente e incluso realizaba producciones en su libro, estas no iban acompañadas de palabras. Digo en su libro porque en función de este contexto, nosotros también trabajamos con otras materialidades. Las residencias de protección eran lugares donde las cosas transitaban mucho. No había mucha permanencia de nada. Los niños transitaban, los objetos transitaban, los cuidadores transitaban, había muy poca permanencia, ¿ya? Y en función de eso, nosotros trabajamos con un libro, ¿ya? Un libro en que íbamos registrando lo que iba sucediendo con los niños. Ellos podían dibujar en su libro, yo llevaba una cámara de fotos, podían tomar fotos, podían escribir, podían sacar las hojas. En el fondo era un libro que era de ellos y que yo lo portaba, ¿sí? Yo lo llevaba en cada encuentro. Hubo casos en que los niños hicieron uso de esos libros y otros en que el trabajo no pasó jamás por el libro, ¿sí? Pero el libro estaba. Era como un objeto que permanecía. Algo que me llamó la atención desde siempre es que Daniel siempre llevaba con él algún objeto, algo de ropa, pero en general llevaba gorros. Entonces uno lo veía y estaba como en su mano con un gorro. A veces una bufanda, o un jockey, algo que me llamaba la atención. Daniel, sus objetos y lugares. En el primer encuentro, Daniel me pidió que le tomara una foto. Me llevó a un muro de ladrillo, tomó su gorro y posó, ¿ya? Y me pidió que yo le tomara una foto. Entonces le tomé una foto. En general yo les decía como, bueno, podemos ir donde tú quieras en la residencia, ubicarnos en el lugar en que tú te sientas como cómodo o bien para trabajar, y los niños nos iban llevando. Entonces él tomó su cámara y quiso tomar una foto en ese lugar. ¿Qué significaba ese muro para Daniel? ¿Por qué Daniel llevaba esos objetos? Al preguntarle a Daniel sobre cómo era su vida en la residencia, él me miró, tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Como yo le había preguntado por la residencia, creí que estaba dibujando el hogar. Y le pregunté y me dijo, estoy dibujando mi casa. La primera producción de Daniel en este libro fue dibujar su casa. ¿Cuál era su lugar en la residencia? La información entregada por la residencia acerca del niño fue más bien escueta y ligada a su identificación. Daniel no hablaba. No había hablado conmigo en los primeros encuentros, pero yo tampoco lo había visto hablar. Entonces fue algo que yo pregunté. Y respecto a su mutismo e inhibición, se dijo, Daniel no ocasiona problemas en el hogar, es quitadito de bulla, ese niñito no habla, desde que llegó no habla. Pregunté por su familia y me contaron sobre las causas de ingreso y su precaria situación de vivienda. No se dijo nada de su historia familiar. Esto era muy llamativo porque de verdad que no se conocía nada de los niños. Los niños llegaban a las residencias y no se sabía nada, como con quiénes vivían, qué cosas les gustaba hacer, qué comían, qué no, cuáles eran sus hábitos, sus rutinas. Es decir, un niño llega a la residencia absolutamente despojado de todo su contexto. Y los equipos que trabajan ahí, en general, no tienen conocimiento de esto, ¿sí? Tampoco se dijo sobre el contexto de separación entre Daniel y sus padres. Por el efecto en él se podía suponer la violencia del acontecimiento, mutismo e inhibición, y sus intentos de construir una causa, porque a lo largo del trabajo él intenta darse explicaciones, construirse una causa de aquel evento. Objetos y escenarios que lo llevan a otro lugar. En este libro, primero Daniel hizo corazones. Hacía corazones en el libro sin decir para quién eran. Y luego comenzó a tomarse fotos en lugares que le gustarían a su mamá. Entonces me decía, aquí tía, a mi mamá le gustan las plantas. Aquí tía, a mi mamá le gustan las mariposas. Luego me pidió que le enseñara a escribir Te amo mamá en el libro. Eso está como registrado en el libro.
Yo no lo comparto acá por un tema de confidencialidad, por eso les voy como narrando, pero todo esto está registrado en este libro. En la residencia no había mucho contacto con el exterior. Su vida transcurría prácticamente ahí y las personas a cargo de sus cuidados referían la vida de Daniel a ese espacio. Con esto quiero decir que las causalidades de lo que al niño le pasaba eran referidas a lo que pasaba en el momento. Por ejemplo, si yo le preguntaba como a una cuidadora cómo ha estado el niño o en qué ha estado, en general tendían a darme respuestas que incluían solo el contexto presente y referido a la residencia, ¿sí? Nada en relación a la familia, nada en relación a su historia. Las residencias esta residencia en particular, yo hablo de las residencias en general, hay distintos tipos de residencia, pero lo que nosotros vemos es una violencia que es estructural, independiente de que haya residencias que fueran, que alojaran mejor a los niños que otras, ¿sí? Que tiene que ver con la lectura que se hace a propósito de esta problemática, que es lo que les comentaba al comienzo, ¿sí? Daniel se ubica en relación a la madre, a propósito de lo que les iba diciendo. Entonces yo voy viendo cómo primero aparece sin palabras en estos dibujos que no tienen mucha palabra, luego me pide que yo escriba, que le enseñe a escribir, y luego empieza a hablar un poco más y a ubicarse en lugares a propósito de lugares que le gustaban a su madre. Entonces ahí voy entendiendo cómo es que Daniel se ubica en relación a la madre. De hecho, algo que me llamaba mucho la atención es que me acuerdo que en más de alguna oportunidad los cuidadores de la residencia me decían que Daniel mentía, que era mentiroso. Entonces yo les preguntaba como en qué mentía y ellas me decían que habían visto, que decía que vio a sus papás, que había visto a sus papás, que había ido el fin de semana, que lo habían venido a visitar. Entonces era bien tremendo cómo los deseos de Daniel eran leídos de esa manera dentro de la residencia, como que era mentiroso. Reproducción de la violencia. Sí, de hecho esa fue como una de las, porque Daniel al comienzo no hablaba nada, y entonces en el andar es que empieza a decir estas cosas y ahí empieza como esta idea de que él es mentiroso. Y bueno, lo que leíamos ahí es que Daniel intentaba traer su microambiente familiar para ubicarse en un lugar desconocido, como para poder mostrarse, ubicarse frente al otro a propósito de esta referencia. Al comienzo en relación a la madre, ¿cierto? Como ubicarse en el espacio, en estos lugares que a la madre le gustaban. Él le empieza a atraer para presentarse frente a mí. ¿Sí? Daniel, el osito solito. En uno de los recorridos, bordeando los escenarios de las fotos y siempre acompañado por sus corros, Daniel se dio cuenta que un osito de peluche estaba atrapado en un árbol y lo fotografió. Era como un árbol bien grande que estaba en el centro del patio y habían como muchas ramas y había un osito de peluche que había quedado ahí atrapado. Probablemente un niño lo lanzó y quedó ahí detenido, ¿sí? Luego dijo que le daba mucha pena. Me dijo, pobre osito, se siente muy solito. Lo que nosotros íbamos conversando y estas situaciones que eran importantes, yo las iba registrando en su libro. Yo se las iba escribiendo también a él. Por ejemplo, en relación a esto que acabo de contar, les leo lo que yo le escribo ahí. Le pongo, este día paseamos por el hogar. Me fuiste mostrando las cosas que estaban atrapadas en los techos y en los árboles. Le quisiste tomar una foto al osito que estaba atrapado en un árbol. Me dijiste que te daba pena porque estaba solito ahí. Para que vayan viendo también el trabajo que se hacía en el libro. Durante un buen tiempo, nuestros encuentros se trataron de recorrer el hogar, ir a ver al osito y acompañarlo. Entonces íbamos y yo le decía, hola Daniel, y me decía, vamos, vamos. Y íbamos, nos sentábamos ahí en una banquita que había abajo del árbol y entonces yo le preguntaba, ¿y cómo estaba el osito? Y él me decía, no, el osito aquí. Y íbamos como hablando del osito. Y bueno, fue a través de este objeto que Daniel me empieza a hablar de su dolor, de sentirse solo y sentirse atrapado. Así, a través de ese acompañar al osito, yo empezaba a acompañar a Daniel. Pienso que lo que permitió que Daniel empezara a hablarme de su sufrimiento fue el reconocer sus verdades y darle lugar a sus referentes. Por ejemplo, a acoger cuando él me decía, esto
es el lugar que le gustaba a mi mamá. Entonces yo le decía, ay, le gustaban las plantas y cómo eran. En ese reconocimiento de los lugares ofertados para él por sus padres, pienso que es lo que permite que este segundo momento ocurra, que es que él me empieza a hablar de él a través de este objeto, de los sitios. Daniel, poco a poco, empezaba a hablar más. Me fue contando sobre su vida, sus lugares, sus recorridos, sobre los otros que lo nombraban. Con estas historias y relatos de su familia, se hacía presente quién era Daniel. Para mí también era muy interesante porque era como que yo me lo podía imaginar también. En mi cabeza yo me lo podía imaginar en un lugar, en una calle, en una casa de tal color, andando en bicicleta. Es como que yo también pude empezar a ver a Daniel, a propósito de esto que él iba a traer. Entonces, por ejemplo, me contaba que le gustaba andar en bici con un amigo que tenía en el barrio, que se llamaba Felipe, y que ahora en la residencia le gustaba jugar al luchito, como al luche. Después les voy a leer un pedacito de algo que registré de algo que él me cuenta, que es la primera vez que me cuenta de una salida. Hoy me contaste que fuiste de salida con tus papás. Me dijiste que te gusta andar en el auto de tu papá. También que tu mamá es muy bonita y que te gusta verla. Cuando sales, juegas play con tus amigos y cuando vuelves, extrañas a tu mamá. Me dijiste que escribiera que te gustaba mucho andar en bici y ir a la plaza tanto como el nombre que me dice de la plaza. También me contaste que el departamento en que tú vives es muy bonito porque tiene árboles. Además, me pediste que el color del lápiz con el que estoy escribiendo fuera rosado porque es el color favorito de tu mamá. Yo iba haciendo como este registro de las historias que él me iba contando y también él, con el pasar del tiempo, era más activo como en pedirme qué poner ahí y qué no. O sea, en decirme, escribe esto, pon este color, como en también ir apropiándose de ese libro. En el libro tengo un registro que es muy bonito, que es una fotografía, porque a él le gustaba mucho subirse a los techos, o sea, asomarse al techo, porque en el techo también había muchos objetos que habían quedado ahí, que habían quedado como varados, niños que tiraban cosas. Ahora, también esto es otro tema, pero que igual se los paso a comentar, y es que ese era un fenómeno muy común en las residencias, y es que los niños en forma de protesta se subieran al techo. Era algo bien común, dentro de varias residencias lo vimos como fenómeno. Nosotras con este equipo que trabajamos lo pensamos en función de poder verse o estar como fuera de la residencia y poder verse también en un contexto, o sea, en relación a otros, como en la realidad, no en este espacio como cerrado que funcionaba muy herméticamente, como una institución total, por decirlo de alguna manera, como una referencia del funcionamiento. Entonces era muy curioso esto que hacían, pero a él le llamaba mucho en particular lo que le gustaba era encaramarse al techo y ver qué es lo que había. Entonces me pedía, porque él era pequeño, si es que lo podía ayudar a subirse al techo. Y yo la verdad es que también ahí en los límites de la institución sí lo ayudaba y como que lo tomaba y él como que se agarraba y miraba arriba que había y en general lo que escogía eran gorros, como si es que había algún jockey o algo así que él tomara. Entonces, bueno, ahora no se los puedo mostrar, pero es súper interesante cómo va viendo como una evolución de sus fotos. Por ejemplo, en este momento ya hay fotos de él sonriendo. Y eso se puede ver, como que antes eran fotos muy serias en el comienzo. Y en este momento, por ejemplo, esta foto de él está muerto de la risa, como porque está colgando, porque yo lo ayudé a agarrarse y él estaba como colgando del techo. Magdalena, ¿y el tema de los yoki o que fuesen gorros lo que tomaban en el techo tenía algún significado en particular? ¿Era algo metafórico o...? Ahora va porque sí, o sea, yo en ese momento todavía no lo sabía, sobre todo como con él todo el trabajo no verbal tuvo un lugar súper importante a propósito de que subía con el mutismo y la inhibición, como que pasaba mucho por el cuerpo, por sus juegos. Bueno, en los niños en general es así, pero en particular con él,
bueno, como que la palabra entró más tarde, digamos. Bueno, pero acá él un día me muestra la cama en que dormía, ¿ya? Y cuando me muestra esa cama, veo que en el camarote, como en la barrita, tiene colgado un jockey, ¿sí? Entonces, me pide que le tome una foto en la cama con el jockey ahí y me dice que quiere que esté el jockey. Yo le digo que sí y me dice, entre una historia que me va contando, me dice que su papá siempre usaba gorro, que su papá siempre tenía gorros. Y bueno, entonces ahí yo recién pude, a propósito de lo que me preguntabas, yo recién pude entender, esto era, como esta era la función que cumplía este objeto para Daniel. Es como un objeto representante que trae al padre a ese espacio. Y él era impresionante porque siempre estaba con ese objeto y si vieran las fotos, en todas las fotos hay. Y es, bueno, es como funciona en la residencia, no es el mismo gorro, porque, no sé, las ropas se eliminan, llegan nuevas donaciones, no hay objetos particularizados de cada niño, por lo menos no en esta residencia. Entonces las cosas eran muy compartidas. Es muy interesante, sobre todo también por lo que habías dicho, Magda, antes en relación a lo que también podía representar el hecho de que los chicos se subieran en los techos, ¿no? De esta Mm, institución, mm, porque también pensando un poco que sí, el jockey era un representante del padre, pero también era una manera de traer también la ley, ¿no? Y para él la mm. ley era el padre y no necesariamente la Sí, institución. sí, sí, sí. O sea, claro, al padre y al padre y su función también. Claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces como que empieza a aparecer en el trabajo como con él, como los recuerdos de estos otros que lo han nombrado. ¿Sí? Y cómo en el fondo esto que está puesto en un primer tiempo en objetos, luego empieza a aparecer en historia. ¿Sí? Yo pensaba también como en estos esfuerzos que él hacía como por sostener el lugar de quien lo nombraba y quien le daba un lugar para situarse frente a otros, como, no sé, el padre, su nombre, su filiación, etcétera, pues como todo eso se ponía en juego. Y hasta ese momento Daniel no podía traer al padre a través de recuerdos, sino a través de la cercanía de este objeto. ¿Y por qué no la podía traer a través de recuerdos? Bueno, hay distintas cosas. Uno tiene que ver como con sus tiempos, digamos, con su edad, con que es niño, pero por otra parte, con que estaba absolutamente sancionado el lugar de los padres dentro del discurso institucional, ¿cierto? Eran padres vulneradores o negligentes. Bueno, también supe que su casa era de ladrillo. Entonces, esta primera foto que él se toma en el muro de ladrillo que había en la residencia, que después él elige esta foto para ponerla de portada de su libro, era porque su casa, la casa de sus padres, era de ladrillo. Y eso también lo supe harto tiempo después. Bueno, y tomando eso como de la resistencia al lugar, yo ahora con el tiempo lo he podido tomar un poco más, porque, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Nelson. Todavía tenemos tiempo. Ya, porque quería Sí. comentar algo del caso ahí, y es que como que fue algo bien importante para la transferencia, que en el momento yo como que lo he ido entendiendo con el tiempo también, por qué fue tan importante, y es que estábamos sentados en la banquita, como bajo el árbol donde estaba el osito, y de repente pasa un pájaro y el pájaro hace caca y es una caca muy grande, o sea, como que cae así como, como muy cerca de nosotros. Y yo digo como, wow, una super caca. Y eso a él le causa fascinación, fascinación. Entonces, como que a partir de eso, él crea un personaje que es la super caca, y es como un superhéroe que podía volar y salvar a los otros. Y claro, como que yo iba pensando por qué habrá sido tan importante, como bueno, uno podría pensar habrá algo de la analidad, qué sé yo, pero como la lógica en que estábamos no incluye solo eso, sino que también pensaba, bueno, un pájaro que puede volar, que puede estar afuera, un pájaro que se hace caca en la institución también, y yo creo que ahí hay algo en la transferencia en que también algo mío se ubica en ese lugar, y él lo sabe, como de bueno, de la super caca. Entonces eso se convierte como en un significante muy importante dentro del trabajo. Bueno, sí, y yo creo que en ese momento yo estaba partiendo a hacer trabajos de esta forma
y como que en el momento para mí era muy novedoso todos estos lazos que eran tan distintos y estos encuadres de trabajo que eran tan diferentes a la clínica que yo estaba acostumbrada a hacer como en la consulta. Entonces para mí también fue como, chuta, a mí también se me salió la super caca, como que también fue de una sorpresa mía, como de algo como muy espontáneo, y yo también me quedé como media inquieta como en el momento, porque como que fue un momento muy relevante. Y algo que fue bonito también es que después de esa situación, él me dibuja. Es primera vez que yo aparezco en su libro. Entonces, él dibuja toda la escena, nos dibuja a nosotros dos sentados en el banquito, el árbol con el osito y el pájaro y la gran caca. Eso está como dibujado. Bueno, Daniel empieza a jugar y a establecer nuevos lazos. Para no detenerme en eso, como que me empieza a hablar como de los amigos que va haciendo dentro de la residencia y qué sé yo. Después, él me pide que le tome una foto en la que él quería, es súper curiosa porque la imagen es muy parecida a la imagen del osito atrapado, como que son de estos juegos como de fierro, son como típicos juegos de niños, y él se pone como encima, como agarrado, y por detrás de la imagen aparece la reja de la residencia, que esta residencia tenía una historia bien tremenda. En el pasado había sido un centro de detención penitenciario. Entonces, la reja era una reja que era brutal. Entonces, en la foto, que es muy impresionante, aparece él sobre los juegos, arriba se ve la reja y me pide que le tome la foto desde abajo. Y cuando uno ve la foto, es muy parecida a la foto del osito. Él me dice otra cosa, me dice, y es lo que yo registro en su libro, porque también yo voy registrando en función de lo que él pueda entender y de lo que está a la mano, de lo que él pueda tomar en ese momento, digamos. Sí. Entonces ahí yo le digo, me pediste que te tomara esta foto, que querías aparecer como volando, que parecías como superhéroe, de esos que salvan al mundo. Bueno, como la supercaca en el fondo, o sea, como el pájaro de la supercaca. Eso es lo que él me dice, pero lo que yo veo, aparte de eso, es el encierro, el osito, y ya no puesto en un otro objeto, sino en él, digamos. En relación al trabajo conmigo, yo voy teniendo lugar en la medida que le voy dando cabida a través de la escucha a aquellos otros significativos de Daniel. Después, como si uno mira como el libro, después en esta parte ya hay hay muchas veces en que yo aparezco incluida. Y yo creo que ese lugar transferencial conmigo es posible a propósito de esto. ¿Sí? De hecho, hay un dibujo que encuentro que da cuenta harto de la transferencia, y es que era un 18 de septiembre y él sale en el dibujo, fue un día que yo lo ayudé como a elevar volantines. Entonces yo agarraba el volantín, él tenía el hilo, yo tiraba y hacíamos como el juego de elevar volantines. Y él hace un dibujo que está hecho por un niño, entonces como que lo que uno ve es como un hilo conectado entre él y yo, y además mi pelo tiene como alas de pájaro, o sea, son como dos cachos así, pero que uno los ve y es igual que un pájaro. Es como de esos, así como esos moñitos así, pero es muy parecido a un pájaro. Entonces ahí en esos dibujos se van viendo como distintos elementos del trabajo, ¿sí? Y bueno, les voy a leer otra parte. Acá ya había pasado harto tiempo, de estos 11 meses ya estábamos como en el final, y él me dice que, o sea, él va y le toma nuevamente una foto al osito. Es una foto que es bien bonita porque el osito, la foto anterior eran puras ramas sin hojas, porque era invierno además. Y esta es una foto en que sale el osito, pero con muchas hojitas. Y es una foto como luminosa y bien verde, y la anterior era una foto bien oscura, ¿sí? Les leo. Me pediste que le sacáramos la foto al oso porque estaba distinto. Ahora tenía hojas. Además, me dijiste que el osito está más feliz porque le salieron las hojas. Lo malo es que sigue atascado. Bueno, ahí lo que yo leo de eso es que el osito estaba más acompañado de su historia. O sea, él estaba más acompañado de su historia. Aunque seguía atrapado, digamos.
Y yo creo que fue eso lo que permitió como el movimiento, porque sí, su situación, uso el significante atrapado porque es el que él usaba, digamos, pero yo creo que tiene que ver con cómo se sentía él en esa experiencia. Bueno, entonces, para ir cerrando, a través de este objeto oso, Daniel comenzó a decir de esta experiencia violenta. Con el tiempo fue tomando distancia del osito en la medida que fue pudiendo hablar sobre esto. Daniel pudo ir teniendo un espacio en que fueran reconocidos los objetos que lo han constituido, en este caso sus padres, en una realidad que los desconocía. En uno de los encuentros ya finales, él lo dice así, que él era como el osito. Él lo dice en algún momento. Y luego él dibuja al osito. Ya no es la foto, sino que él dibuja al osito y dice, ya no está solito, ahora está con el gorro del papá, el corazón y el crucifijo de su mamá y una pulsera que me había regalado a mí. Él hace como un dibujo de un osito, le agrega un yoki, le agrega como un crucifijo, algo que no trabajé mucho, pero que a la mamá parece que era bien religiosa, entonces él como que me hablaba harto de esos elementos. De hecho, en el libro, él me pidió una vez que yo le llevara un hilito, porque él quería como esos separadores de página, porque él quería como, no sé cómo se llaman, como esto en el fondo. Esto. Sí. Como me pidió que le llevara uno porque él quería que fuera como la Biblia de su mamá. Hay varios elementos que fui recortando, digamos, pero como que aparecían también otros elementos. Y entonces en este dibujo que él hace del osito incluye todas estas cosas. Entonces, como que está en un momento de simbolización que es distinto. No, y claro, obviamente esta idea de la separación, porque es interesante, ¿no? De cómo se estaba reorganizando su psiquismo a nivel interno, ¿no? De cómo ir separando por espacios algunos contenidos, ¿no? Simbólicos, Sí, ¿no? Pienso que sí, daba cuenta un poquito de eso, ¿no? De ir separando. Y eso da sí. cuenta justamente del desarrollo simbólico, ¿no? Que tenía. Sí. Bueno, en el momento ya como del final, voy a leerles una cosa que me dice, que es bien interesante. Me dice, hoy te preguntabas qué pasaría cuando se acabe el libro. Ya me pregunta, ¿qué pasa cuando se acaban las hojas? Y bueno, estábamos en el tiempo ya final, entonces estábamos hablando de nuestra separación también. También recordaste cómo fue que nos conocimos. Bueno, eso fue porque yo también empecé a hacer un poco de historia con él, digamos. También recordaste cómo fue que nos conocimos. Dijiste que era cuando tú no hablabas. Me dijiste, me habían comido la lengua los ratones. Lo que me pareció muy fuerte como él lo dice respecto como a su mutismo. Él lo dice así, me habían comido la lengua los ratones. Después hay otros elementos que yo no incluí, que están más engarzados con el trabajo con la familia, pero algo que nos enteramos después, porque yo empiezo a trabajar con él a destiempo que el acompañante familiar, es que la madre era sordomuda. Entonces, este silencio y este mutismo como síntoma decía otras cosas también. Y además, bueno, después yo conocí a la madre y lo fui a visitar un par de veces cuando él ya estaba en casa de vuelta. Y ahí vi un juego que ellos hacían, y era un juego eh, en que el otro imitaba las caras que el otro ponía. Era como un juego de imitación como para leerse. Y bueno, también ahí me hicieron como sentido otras cosas respecto a la elección sintomática de este chico en este contexto. Bueno, y el último dibujo que él hace es muy curioso porque dibuja la residencia con una bandera de Chile, pone un árbol en el patio, pero no dibuja la reja, no dibuja la reja que separe el adentro y el afuera, sino que hace otro árbol que luego me dice, este árbol está afuera, y entre los dos árboles dibuja un puente. Entonces me dice, de tu dibujo me contaste que hiciste un camino entre los árboles, como los gatos que se pueden mover de un lugar a otro. Me preguntaste también, ¿cómo sabía yo llegar
de mi casa al hogar y si es que mi mamá me había enseñado. Entonces también, bueno, ahí aparecen como varias cosas en el dibujo. Yo pensaba como, por un lado, como de estar como identificado a un osito que está atrapado, a poder tomar, por ejemplo, un gato que se mueve, que se puede desplazar, como entre una adentro y una afuera, digamos, a propósito del lugar que se va armando en relación a su propia historia. Y por otra parte, bueno, como esta pregunta por mí, de cómo yo entro y salgo, y yo creo que eso también es bien importante, pues, de que yo también estaba adentro y afuera. O sea, en lo concreto, más allá de que yo traía su historia que está como puesta afuera en general para la residencia, como cuando hablan de la afuera, afuera está la familia, pero había algo mío que entraba y salía, digamos. Bueno, es como que hay harta condensación ahí, como en ese material, digamos, se podría analizar desde distintos puntos. Pero para efectos de lo que estoy contando, me parece como muy relevante la idea como de eliminar esta barrera entre el adentro y el afuera. Bueno, y para cerrar, como creo que Daniel va encontrando un lugar para convocar a su familia, para hacerlos existir a través de la memoria, en este caso mía, del acompañante, que se materializaba en este registro en el libro. Es decir, como una historia que es compartida con otro. Y en ese sentido es posible que exista. Y creo que esto permita que se cree un puente que lo vincula a su historia en un sistema que la excluía totalmente. Eso es el caso que quería presentarles. Bueno, te agradezco muchísimo, Magdalena, que te hayas tomado este tiempo, ¿no? Para estar con nosotros hoy. Me parece que es un caso precioso, ¿no? Por cómo fue trabajado, por cómo fue pensado, por lo distinto, porque es una clínica diferente, ¿no? A la que estamos acostumbrados. Y bueno, lo que vieron hoy con Magdalena, a propósito, pues, del caso que presentó, bueno, podríamos pensar que se trata, pues, de un grupo psicoterapéutico familiar, de un dispositivo de acompañamiento familiar en un contexto, pues, institucional, ¿no? En el marco, digamos, de un trabajo institucional que se hace allí con estos chicos o niños que llegan a estas residencias, ¿no? Claramente es un caso complejo porque implica de alguna manera situarse o posicionarse de una manera diferente, ¿no? No solamente escuchar las cuestiones clásicas que normalmente escuchamos en psicoterapia, sino también de darle un lugar, pues justamente como decía Magdalena, a lo social, a lo político, a lo institucional, al control pues normativo, a la violencia, etcétera, ¿no? Y cómo abordar desde allí. Así que te agradezco mucho, Magdalena, de verdad que hayas estado. Yo quería, antes de quizás hacer algún comentario, porque me surgió un comentario por allí, pero antes de hablar quería más bien preguntarle a los chicos si tenían alguna pregunta, ¿no? O algún comentario que hacer a Magdalena. Quizás no necesariamente pregunta, pero sí algún comentario como para que Magdalena sepa que hay personas que están allí conectadas, Ay, ¿no? sí, yo lo agradecería. Claro, no soy solamente yo. Sí, Karen, hola. Hola, disculpa la huella, pero estoy en la calle, ando haciendo otras cositas, pero he estado escuchando todo el rato. Y me parece hermosa la historia. Ese vínculo objetal que hubo inicialmente con el osito y después contigo, Macarena, grandiosa. Y de verdad, a mí, bueno, está de más decir, porque yo entendí claramente cuál era la intención. Me imagino que pudieron levantar finalmente el problema de la violencia que había al interior, ¿o no? No. Como ¿Cómo? grupo de trabajo, más allá del caso particular. Que si se pudo levantar la violencia institucional, imagínate. No. Lamentablemente no. O sea, ojalá. No, Ojalá, de Karen. hecho, Claro, que son muchos los factores que influyen en eso. Yo te las gracias, de verdad, estos tipos de casos me emocionan. Y la forma en que lo fuiste desarrollando.
normalmente como que tratamos de, sobre todo con los niños pequeños, de ir más allá o de influenciar más allá, pero tú tuviste una forma muy neutral y eso me llamó mucho la atención dentro de todo el proceso y muy, ¿cómo se dice? Como muy en calma, muy paso a pasito. Entonces, eso. Gracias, Sí. Karen. Ujú. ¿Hay alguien más? ¿O de pronto querías decirle algo a Karen, Magdalena? No sé si le Hay que hay un respondo al tiro a comentario. algo o después. Dale nomás y ahí después tomamos un comentario de Carola que está escribiendo por el chat. Ya. Bueno, Karen, muchas gracias como por tus palabras. Y bueno, sí, pues siempre es bueno como escuchar al otro, porque en estos medios uno no sabe mucho como, como nada sobre el contexto, a propósito de los efectos que tiene alejarse de la realidad, que es algo de lo que hemos estado hablando. Así que gracias por tus palabras. Y claro, en relación a la violencia, como decía al comienzo, es estructural, tiene que ver con un sistema, no tiene que ver con la lectura que el sistema hace del sufrimiento de los niños y de su familia. No tiene que ver como con buenos o malos equipos o buenas o malas intenciones, sino que tiene que ver con un funcionamiento que va más allá. Entonces, en ese sentido, más bien, yo creo que la función que fui teniendo ahí fue poder hacer aparecer aquello que estaba siendo brutalmente violentado, que es su historia, su historia y el lugar que tenían sus otros significativos para él, digamos. Eso. Sí, y a propósito de lo que por ahí decía Karen, bueno, yo diría que efectivamente Magdalena hizo un trabajo que es como titánico, ¿no? Que implica de pronto posicionarse frente a un niño que ha sido vulnerado, ¿no? En sus derechos, eh, manteniendo de a momentos, porque me parece que es cierto, ¿no? De a momentos cierta neutralidad, pero me parece que Magdalena, no sé, y tú me corregirías, Magdalena, me parece que Magdalena pudo hacer, y esto me parece que es lo que hizo que el trabajo fuese diferente, ¿no? Pudo posicionarse como un sujeto otro más para él, ¿no? Como un acompañante más para él. Y yo pienso que esto es lo relevante en el sentido de lo que permitió que se generara un vínculo terapéutico tan potente, ¿no? Porque tú hablabas mucho de lo transferencial, Magdalena, y efectivamente, sí, podríamos decir que se instaló una transferencia, pero yo también diría que adicional a eso, a propósito de que te situaste como un sujeto otro para él, yo diría que se estableció, digamos, un vínculo desde la novedad, un vínculo nuevo para él, en el sentido de que no es que necesariamente transfería en el aquí y en el ahora un objeto interno, ¿no? Relacionado con su historia o con su pasado, sino que se estaba inscribiendo algo particular, algo muy singular en su presente contigo, ¿no? Y desde allí te prestaste como un continente afectivo, ¿no? Importante, y como una persona con la que se podía confiar y con la que se podía hablar, ¿no? Y luego desde allí, de todas maneras, se desplegaron luego movimientos transferenciales interesantes que permitían luego que, por ejemplo, se diera este trabajo tan precioso que se dio, por ejemplo, con el osito, ¿no? De cómo ese osito fue de alguna manera sirviendo como un objeto de proyección para él, pero al mismo tiempo luego como transicional, diría yo, ¿no? Y que luego él pues pudo ponerse, ¿no? Y cuando estaba ya quizás como menos defensivo, ¿no? Entonces, me parece que Karen sí, de a momentos fue neutral, de todas maneras, pero me parece que Magdalena se posicionó como un sujeto otro que le daba lugar justamente a la dimensión política de la subjetividad, a propósito Sí. de que pensaba el lugar que tenía la institución y la lectura que les daba la institución, pues a la historia de este niño, ¿no? Entonces, bueno, es como mi impresión, ¿no? Visto desde afuera. No sé cómo lo ves tú, Magda. Sí, mira, claro, yo me refería así como bien por encima sobre lo transferencial, pero también en este trabajo pensar la transferencia es particular. No se trata siempre de la transferencia en el sentido de la repetición de la sexualidad infantil, no se trata de eso. Y efectivamente, cuando se trata de una violencia que es social, el lugar de él frente a otros está avasallado. El lugar de Exactamente. un prójimo
social, digamos, dentro del mismo campo social reconocido, ha sido afectado. Por tanto, el reconocimiento a él como un otro válido es muy importante. Y yo creo que de ahí también este posicionamiento, por lo menos desde mi lugar, de un total respeto por él y su lugar. Y un lugar de silencio para poder oír estas historias respetuosamente respecto de quién él era, porque aun cuando sea un niño muy pequeño, él tiene un lugar. Exactamente, Y ese exactamente. lugar es profundamente respetado en un contexto en que él ha sido violentado, porque una vez que se tratan a sus padres como vulneradores o como negligentes, es lo mismo que es como atentar contra él también, a través de sus padres, como diría, no sé, tal vez Dolto u otras autoras que trabajan con niños. Quería decirte algo que mencionabas en relación al silencio y me hiciste recordar la presentación que hicieron hace poco, que por cierto les comento a los estudiantes, ¿no? Que hace poco hicieron la presentación de un libro que se llama Espacios para la Infancia en la Ciudad, ¿no? A propósito de una experiencia de trabajo con Casa del Encuentro. Y cuando presentaban este libro justamente decían que escuchar no solo significa decir, sino soportar el silencio que el otro pueda traer. Y yo pienso que esto fue lo difícil, ¿no? Del trabajo, ¿no? De sostener, digamos, esos silencios y en estar también ahí, pues, disponible para el otro, para cuando el otro estuviese disponible, ¿no? Como para la palabra. Y yo pienso que justamente esto fue lo que pasó en la relación. Y Magdalena, mientras se daba ese movimiento, estuvo siempre como testigo, ¿no? Siempre como un testigo de una experiencia, bueno, que estaba siendo como silenciada, una experiencia de abuso, que estaba siendo silenciada y que era necesario nombrar con todas las letras como para poder de alguna manera intencionar la salud, ¿no? Que en este caso, bueno, lo vimos reflejado como que hacia el cierre. Entonces, me parece muy, muy interesante esta idea de que escuchar no solamente significa decir, sino también saber sostener los silencios, ¿no? Fíjate que hay unos comentarios aquí. Carola dice, yo escuché muy atenta su relato. Imaginé toda la situación y a la vez me dio mucha pena, ya que tengo un niño muy pequeño, y encuentro que Magdalena fue muy fuerte en poder ver la situación, ¿no? Yo ahora no me siento preparada para trabajar con niños y bueno, claramente ya esto ya va a depender muchísimo, no solo de la formación, sino también de algo de la vocación, ¿no? Por eso es que existen clínicos que se dan más por lo infanto-juvenil, otros que se dan más por los adultos, pero bueno, ya estas son decisiones que vienen a posterior a este momento, ¿no? En el que se encuentran ustedes. Por otro lado, Nicolás quería agradecer a Magdalena por compartir con nosotros su experiencia terapéutica. A mí me emocionó un poquito la historia de ese pequeño, pero me alegra saber que los psicólogos pueden influir de manera determinante, fortalecer y modificar experiencias complejas sociales que afectan. Muchas gracias, ¿no? Y Karen, que había comentado antes, dijo, la confianza que le transmitió le permitió encontrar su espacio e identidad. Eso, quería agradecer a Magdalena por compartir con nosotros. Bueno, ya esto es lo que comentó, lo leí de Nicolás. Y bueno, agradecimientos y flores para Magdalena por su trabajo en general. Mándame unos pantallazos para después tener. Oye, Nelson, quería comentar algo de lo que decía. Y es que efectivamente este es un trabajo, porque alguien por ahí mencionó como que había sido fuerte yo, como de estar ahí. Y pienso que este trabajo no se puede hacer sola, o sea, menos en situaciones de violencia. Nosotros trabajamos en un equipo en que nos acompañábamos entre nosotros y también compartíamos todas estas cosas y era un soporte fundamental para poder hacer este trabajo. De otra forma no hubiese sido posible, con supervisiones, con lazos muy relevantes entre el equipo, que nos pudieron sostener porque realmente era un trabajo duro. Por otro lado, frente a toda esta violencia, uno ve como la vitalidad, la resistencia del sujeto, cómo resiste a pesar de la violencia, y eso es muy bonito y tiene efecto, y eso también permite como sostenerse. Pero sí también hay momentos muy duros, y yo también muchas veces salí muy afectada en los encuentros, o sea, es algo que sí sucedía, porque era muy tremendo.
Sí. Sí, qué bueno y qué importante esto que mencionas, Magdalena, sobre todo para efectos de este ramo que estamos viendo, que se llama intervención psicosocial con grupos, ¿no? Y bueno, obviamente quise invitarte y para que ellos conocieran de manera concreta cómo se trabaja, ¿no? En la vida real, ¿no? Como para dar un salto de la teoría a la práctica y pudiesen tener de alguna manera alguna noción de cómo son los dispositivos, ¿no? De intervención específicamente en contextos de violencia, ¿no? Y bueno, un dispositivo, si pensamos en alguna definición de manera general, es todo aquello que hace hablar, ¿no? Es todo aquello que hace hablar para poder luego pensar, ¿no? Una vivencia y luego que esa vivencia devenga experiencia, ¿no? Y que luego pueda, pues, esa experiencia tener un lugar en el psiquismo, pueda tener un lugar en las emociones, etcétera. Fíjense que para trabajar con grupos, para trabajar con comunidades, para trabajar con equipos de trabajo, es muy importante que ustedes piensen dispositivos que estén de alguna manera sostenidos o armados en equipo, ¿no? ¿Por qué? Por esto que les decía Magdalena. Y bueno, y también aquí hago, digamos, referencia o traigo a colación una cita, ¿no? de René Caes, que es un psicoanalista francés que ha hecho aportes importantes al psicoanálisis grupal o al trabajo con los grupos, y él dice que solamente un grupo puede pensar a otro grupo, ¿no? Y fíjense que algo tan delicado, tan difícil, tan brutal, ¿no? De como lo que significa trabajar con la violencia, bueno, y que es estructural, solamente podría ser posible si es que lo hacemos en equipo, ¿no? Y es por eso que es tan relevante que cuando el día de mañana, si efectivamente se van por esta rama de la psicología, qué bueno que armen equipos de trabajo, muy importante, y también esto que mencionaba Magdalena, supervisarse, para que podamos tener, es algo así como que, para que se hagan una idea, ¿no? Yo como que la idea que me hago es esta, como que es como para poder tener más cabezas con qué pensar distintos psiquismos que han sido de alguna manera desmantelados por la violencia, o sea, y es por eso que me hace mucho sentido esa frase de René Caes, ¿no? De solamente un grupo puede pensar otro grupo de manera singular, no lo podemos hacer porque claramente no somos omnipotentes y claramente, como trabajamos con las emociones, nos podemos sentir también avasallados por eso, ¿no? Y ahí quedamos y ahí queda el dispositivo y no pasa nada, ¿no? Entonces, gracias Magdalena por ese punto porque me parece que es muy importante como para no caer en caricaturas, ¿no? En el sentido de cómo en realidad la cosa funciona. Y la cosa funciona así, en equipo, con supervisión, pensando, repensando, dándole un giro o una vuelta al dispositivo, como para que la cosa se vaya encauzando hacia donde se tenga que encauzar, ¿no? Así que eso. Bueno, Magdalena, no te quito más tiempo y tampoco más a los chicos porque se tienen que ir a break, ¿no? Ya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me parece genial que se hagan este tipo de cosas, porque muchas veces cuando partimos tenemos una idea de qué es lo que se hace y no tiene nada que ver con la realidad. Y también por la experiencia de mostrar nuestro trabajo, que es muy importante, poder compartir nuestro trabajo con otros, para poder pensar junto a otros. Entonces pienso que este ejercicio es súper relevante. Y que es bonito y es nutritivo para todos, para mí también, que estoy acá. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿ya? Y por sus Muchas gracias a comentarios y ti. palabras.